grabado. Y bueno, también Egoitz, pues digamos que también es fisioterapeuta de profesión, controla pues de todo. Yo siempre digo que es un sabio de este mundo. Así que bueno, no quiero robarle mucho tiempo, voy a darle paso. Egoitz, buenas noches, bienvenido a este grupazo, 64 participantes para ti, somos todos oídos. Qué bien, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, alto y claro. Ok, qué bien. Bueno, pues lo primero, bueno, voy a poner aquí el tiempo, que luego si no, se me va. Ok. Bueno, pues lo primero, muy buenas noches a todos y sobre todo, bueno, pues agradecer también a José Luis y bueno, y el resto de coordinadores y organizadores de esta llamada. Bueno, pues porque al final, bueno, pues eso es un orgullo y un privilegio, ¿no? Poder compartir también conocimientos, ayudar a personas, ayudar a deportistas y sobre todo cuando es algo que te gusta y llevas tiempo haciéndolo y bueno, pues al final es una pasión, pues invertir tiempo en esto y tú mismo, ¿no? Cuando estás dando este tipo de formaciones, pues aprendes mucho también. Ahora, obviamente, son sobre todo de esta manera, con el tema del COVID, pero bueno, pues donde se disfruta más es en las conferencias, lógicamente, presenciales, donde tienes un contacto con la gente, donde después de la conferencia pues puedes hablar con la gente, pero bueno, es un placer poder estar aquí esta noche y bueno, y hablar de lo que interesa aquí, que en definitiva, supongo que os lo habrán dicho ya, se trata de hablar de nutrición deportiva aplicada al rendimiento y qué cositas podemos hacer, qué cositas estamos haciendo bien, qué cositas podemos cambiar para conseguir mejorar nuestro rendimiento y hablaremos obviamente también de los diferentes actividades, ¿vale? Va a ser un poco genérico, pero ya cuando hablé con José Luis me dijo que probablemente habría bastante gente, sobre todo enfocada en el tema del rugby y también gente, ahí veo, por ejemplo, fútbol americano de Santurchi, y también gente también de triatlón, es decir, deportes de tanto de fuerza y explosividad como de resistencia. Entonces hablaremos un poco de eso, pero en definitiva si haces cualquier otro deporte también va a valer, porque van a ser cosas, conceptos fundamentales de aplicación práctica, también ya lo veréis, y creo que puede ser interesante también. Bueno, pues como ha dicho José Luis, yo así rapidito, he estado muy implicado siempre en el mundo del deporte, estudié fisioterapia y la especialidad deportiva en Barcelona, donde tuve el privilegio de poder trabajar en el Centro de Alto Rendimiento, en el CAR de Sant Cugat, y luego también estuve de fisio en el Conde de Godó de tenis y después ya en consulta privada, pues he estado aquí ya en el País Vasco, pues bueno, hice también la carrera de osteopatía, estudié durante 5 años y luego aquí en consulta clínica pues ya he visto también mucha gente, deportistas, ciclistas, futbolistas, pues en definitiva lo que me gusta a mí. Y bueno, la importancia de la nutrición. Voy a compartir pantalla para que ya empecemos un poco a meternos en el ajo y que podáis ver un poco, no solo que nos veamos las caras, sino que también que podáis ver en pantalla, que podáis seguir bien la presentación, porque lo podríamos hacer así, pero yo creo que viéndolo, los apuntes que he hecho, así os va a quedar más claro. El que quiera tomar notas podrá tomar notas. Y yo creo que va a quedar de una forma más gráfica y se va a poder entender mejor. Así que dadme un segundito que comparta la pantalla. Vamos a ver, compartir. Ok, vamos a hacer ampliar un poquito más grande. A ver si me deja. Ya está. A ver. Ahora. Ok, ahora a ver, yo de momento no lo veo. ¿Estáis viendo ahí la pantalla, José Luis? ¿Se ve la pantalla, la presentación o se ve en negro? Se ve en negro. Vale. Ahora, si no me equivoco, lo deberíais estar viendo. ¿Se está viendo Sí. ahora? Ok. Nutrición y rendimiento deportivo, vale. A ver si me deja avanzar de esta manera, que antes me ha dado un poquito de problemas. A ver. Ahora. Vale, aquí. Venga, vamos a ir pasando. Espero que esto... Muy bien. Vamos a hablar del rendimiento deportivo y las claves del rendimiento deportivo. De momento, para empezar, tenemos que, en mi opinión, son tres columnas fundamentales.
Lo primero es las condiciones genéticas del deportista o de la deportista, y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la raza. Mucha gente dice, joder, pero ¿esto qué es? ¿Racismo también en cuanto a genética? No, simplemente que atletas de raza negra pues tienen más predisposición a deportes de más explosividad, tienen más tendencia a tener más capacidad de generar fibra muscular, una fibra muscular más rápida, más explosiva. Y yo siempre digo lo mismo. Pocos atletas de raza blanca o ninguno veréis en una final olímpica de 100 metros lisos, que es pura explosividad, y pocos o ningún atleta de raza negra veréis en una final olímpica de natación. ¿Vale? No sé si habréis visto alguno, pero supongo que no. Y es porque al final lo que te vale para unas cosas es un impedimento para otras, en flotabilidad, en peso de la masa muscular. Luego también en cuanto a genética, el morfotipo que tenga cada uno, si es un morfotipo ectomorfo, que es el típico delgadito que le cuesta mucho coger peso, o es un morfotipo endomorfo, genéticamente el típico gordito, gordita, que tiene una lucha continua para bajar de peso, o en cambio el mesomorfo, que es esa persona que tiene esa capacidad innata, que a nada que va 4 días al gimnasio, enseguida muscula, enseguida pierde grasa y es esa preferencia genética, ¿no? Entonces ese es un pilar fundamental y no lo podemos obviar. Pero luego obviamente también está el entrenamiento, que aquí podríamos dar toda una charla de horas de tema de planificación, ciclos de entrenamiento, fases activas, fases de descansos, picos de forma, etcétera, etcétera, pero bueno, no es el caso. Pero es obviamente otro tema fundamental en cómo eso influye en el rendimiento deportivo, ¿vale? Y después, donde nos vamos a centrar es en otro pilar, también importantísimo, que es la nutrición. Y cuando hablamos de nutrición, yo me refiero a la nutrición es el conjunto de alimentación y suplementación, es decir, todas aquellas sustancias que vamos a tomar o vamos a utilizar para mejorar nuestro rendimiento deportivo, que ahí incidiré un poquito más porque es donde mucha gente, pues bueno, siempre pregunta, siempre tiene la duda y la curiosidad, ¿no? De cómo mejorar. Entonces, esta es una pregunta que al final me hace mucha gente también. ¿Tú crees que es necesario tomar suplementos para optimizar nuestra alimentación? Es decir, si yo ya como yo creo que bastante limpio, bastante bien, ¿tú crees que sería necesario gastar dinero en tomar suplementos? Y al final, yo siempre voy un poco a lo mismo, ¿no? Todos tenemos unas necesidades nutricionales, el organismo necesita unas cantidades de nutrientes cada día, pues para que funcione de una forma correcta, de una forma saludable. Y entonces, claro, la pregunta, ¿vale?, que nos viene es, ¿podríamos cubrir esas necesidades con los alimentos que tenemos hoy en día, eligiendo incluso alimentos como la fruta, las verduras, hortalizas? La cuestión es, ¿nos aportan esos alimentos los nutrientes necesarios? Y si te vas a los estudios científicos, que hay muchos, yo por ejemplo he elegido de la Universidad de Montpellier, nos dicen que desgraciadamente con el paso de las décadas los alimentos han ido perdiendo nutrientes con el tiempo por los nuevos procesos de industrialización. Ahí veis una comparativa del año 85 al año 2002, se hace una comparativa con diferentes tipos además incluso de cultivo, el cultivo tradicional donde se deja respirar la tierra, donde solo vamos a decir, se cultiva en momento de temporada y demás, y los sistemas industriales donde prima más la cantidad que la calidad y hay una sobreexplotación del terreno influyendo, impactando sobre la captación de minerales y demás por parte del alimento. Entonces, bueno, pues es brutal. En algunos alimentos el descenso es espectacular, en los plátanos en ácido fólico un 79% menos, en las fresas hasta un 87% menos de vitamina C, las espinacas un 76% menos de calcio, y así podríamos seguir, ¿no? Y esto ocurre fundamentalmente por lo que decía de que hoy en día la industria alimentaria, pues lo que tiende es a sobrecultivar los suelos, hay procesos de congelación que impactan en los nutrientes de los alimentos, se usan muchos más fertilizantes, pesticidas, mucho más químico que antes, los procesos de almacenaje y de transporte, hoy en día estás comiendo una fruta que tú la estás comiendo aquí y esa fruta a lo mejor es de Perú o de Brasil y ha sufrido un proceso en el que se ha cortado la maduración, porque luego hay un proceso de transporte, un proceso de probablemente de enfriado en cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la elaboración incluso, la elaboración me refiero incluso al proceso de cocinado, los procesos de cocción, los procesos de calentamiento en el microondas, los procesos de congelación impactan en los nutrientes de los alimentos. Yo siempre digo lo mismo y la comparativa es la misma, ¿no? Es decir, ¿tú crees que el tomate natural de huerta que comía tu abuelo o tu bisabuelo tiene algo que ver con el tomate de supermercado que tú lo coges de una cámara que no sabe ni a tomate
y que muchas veces le dejas 2 días fuera y ya se está pudriendo, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, hoy tenemos ese problema, el problema de la industria alimentaria, y por supuesto que impacta en cómo nosotros nos alimentamos y qué es lo que recibimos. Entonces, si sacamos conclusiones, yo creo que todos sabemos que al final aquí la clave es seguir un estilo de vida activo y saludable, donde influye una dieta equilibrada, variada, ahora hablaremos, sobre todo enfocada al deporte, ¿no? Donde la hidratación va a ser fundamental, también hablaré un poco de esto, que es importante, y donde la actividad física, por supuesto, y más hablando de deportistas y de rendimiento deportivo, va a jugar un papel clave. Pero a todo esto le tendríamos que unir, pues, ciertos suplementos que lo que van a hacer es cubrir las carencias que comentábamos de los alimentos de hoy en día. Ciertos suplementos que tienen un objetivo y una función específica en función de la actividad que haga la persona y en función de la meta que queramos conseguir, como luego veremos cuando hablemos de suplementación. Entonces, al final las necesidades nutricionales en el deporte, si esto ya para una persona normal que no haga deporte es importante saber, ¿no? Es importante saber que no va a recibir todos los nutrientes que recibía su bisabuelo de los alimentos y que está bien cubrir con ciertos multivitaminas o con ciertos preparados nutricionales ricos en proteína y demás que nos pueden ayudar. Imaginaros para un deportista, ¿no? Donde el gasto calórico es mayor, el desgaste para el organismo es mucho mayor y por lo tanto las necesidades nutricionales siempre van a ser mucho mayores. Cuando hablamos de nutrientes, y no lo he querido, voy a resumirlo mucho, no voy a entrar mucho en esto porque me saldría mucho de la hora, porque aquí al final son conferencias de 2 horas, 2 horas y media que he tenido que compactar, resumir. Pero bueno, supongo que todos sabéis que al final cuando hablamos de nutrientes hablamos de macronutrientes, micronutrientes y luego el agua, que es considerado incluso también un nutriente en términos de hidratación, ¿no? Pero los macronutrientes, fundamentalmente, tenemos los carbohidratos, las grasas, las proteínas y la fibra también la podemos considerar, aunque no hace un aporte calórico en sí, pero también cubre una función muy importante, una función de prevención de problemas en cuanto a desecho de sustancias tóxicas y demás, que no haya problemas de estreñimiento, y también cumple un efecto termogénico importante, un efecto de desgaste calórico del propio cuerpo a la hora de descomponer la fibra para los procesos digestivos. Fundamentalmente vamos a centrarnos en carbohidratos, grasas y proteínas, que es lo que en nuestra dieta vamos a tener que vigilar más y vamos a tener que balancear, controlar, modificar si queremos conseguir unas cosas u otras. Por supuesto que los micronutrientes en cuanto a vitaminas, minerales y oligoelementos son fundamentales, ¿vale? Por ejemplo, un atleta, un deportista muy bajo en hierro, por ejemplo, va a tener consecuencias, obviamente, en su rendimiento deportivo, procesos anémicos que impactan negativamente, incluso problemas en absorción de calcio pueden dar problemas importantes también, o la vitamina C de cara al sistema inmunológico, incluso, ¿no? O sea, todo es muy importante, pero vamos a centrarnos, y yo creo que es lo que más aplicación práctica tiene, en tema de carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos, o hidratos de carbono, o glúcidos, o azúcares, tienen muchos nombres, ¿no? Pero básicamente yo creo que todos sabemos dónde se encuentran los carbohidratos. Están pues, en el pan, en los cereales, en la pasta, en las patatas, en harinas, en azúcar, todo lo que tenga azúcar, la fruta, la fructosa, glucosa, todo eso, al final ahí están los carbohidratos. La función principal que tienen los carbohidratos va a ser una función energética, va a ser como tu gasolina. Una función energética que te va a aportar 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato, ¿vale? El tema que tienen los carbohidratos también es que retienen agua, retienen líquido, ¿vale? Entonces un gramo de carbohidrato puede retener 3 o 4 gramos de agua, hace cierta retención y eso hay que saberlo también. Y bueno, pues tienen su función, como ahora vamos a ir viendo, a la vez que voy hablando de las grasas y las proteínas, y vamos a ver qué es lo que yo considero importante de estos macronutrientes y para qué nos pueden servir. Entonces vamos a ir avanzando. Los hidratos de carbono, fijaros, algo que hay que saber es que hay un mecanismo de acción muy importante cada vez que tomamos un carbohidrato, es decir, que se descompone en glucosa, y es que estimula la aparición o la acción de la insulina. Una entrada rápida de glucosa en sangre va a ser fuertemente compensada por la insulina para no dejar que ese azúcar en sangre sea tan alto que podría ser peligroso. Y si la actividad sigue y la insulina se mantiene alta,
bueno, pues podemos entrar en hipoglucemia. Esto es lo típico, bajón de azúcar, lo típico que ocurre, por ejemplo, en las pájaras. Yo no sé bueno, aquí hay gente de toda España, pero aquí, por ejemplo, le decimos la pájara. Cuando entra la pájara es cuando, bueno, pues ha habido una entrada rápida de glucosa y ha sido supercompensada por la insulina que se ha mantenido en el tiempo, y al final el azúcar en sangre es tan bajo que al final el funcionamiento metabólico pues se ve afectado y entras en un bajón, y es difícil recuperarse de una pájara. Entonces, es importante saber el tipo de carbohidrato que tomamos, porque al final una medida que tenemos que tener en cuenta es el índice glucémico. El índice glucémico que entiendo que sabéis lo que es, de los alimentos, que al final es una medida de cómo de rápido un hidrato de carbono se convierte en glucosa en la sangre. Es decir, cómo de rápido va a ser absorbido ese carbohidrato que estás comiendo. Al final los podremos dividir, para hacerlo sencillo, en los de rápida absorción, alto índice glucémico, que son los simples, o los de lenta absorción y bajo índice glucémico, que son los complejos. Si os fijáis en la tabla, al final, bueno, pues depende qué alimento tomas, qué carbohidrato tomas, va a tener un índice glucémico alto, que es muy cercano a la glucosa, que se le da un valor de referencia 100, o un índice glucémico muy bajo. Imaginaros en la parte de la derecha de la tabla, pues la soja, los vegetales verdes, de hoja verde, por la fibra que llevan, los cacahuetes tienen un índice glucémico muy bajo. ¿Esto para qué nos sirve? No es que sea mejor o peor un carbohidrato de alto o bajo índice glucémico en sí, no es que sea mejor o peor, sino depende cómo lo quieras utilizar. No se recomienda comer continuamente una dieta muy alta en azúcares simples, porque te va a mantener los picos de azúcar, de glucemia, bastante altos en sangre, y va a hacer un sobretrabajo innecesario al páncreas para sacar toda esa insulina. Pero el índice glucémico alto, un carbohidrato alto índice glucémico, puede ser muy interesante en ciertos momentos, como son los momentos de recuperación post-ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando tú has entrenado, cuando has competido, cuando ya has vaciado tus depósitos de glucógeno, lo que se trata en ese momento es que tomes un alimento de índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque el llenado, cuanto más rápido sea y más efectivo, es decir, cuanto más rápida sea esa absorción, mejor es la recuperación. En términos de recuperación muscular, de depósitos de glucógeno, va a ser mucho mejor. Entonces, la recomendación es que si tú puedes en tu dieta, durante el día a día, más o menos elijas carbohidratos de bajo o medio índice glucémico. Luego hablaremos también un poco de esto. Pero hay momentos, en lo que se llama el timing en el deporte, en el que un índice glucémico alto va a ser muy eficiente en el momento post-ejercicio. Cuando hablamos de las grasas, y por no hacerlo muy largo, hablamos de grasas buenas y grasas malas, y todos yo creo que sabemos a qué nos referimos. Con las grasas buenas son las que contienen ácidos grasos esenciales, reducen los niveles del colesterol, que se denomina el malo, el LDL, y aumentan el colesterol bueno. Se encuentran en los aceites vegetales, el más conocido, el mejor probablemente en el ratio de ácidos grasos es el aceite de oliva, y también en los pescados azules, con esa cantidad de omega 3 que tienen, ¿no? Y las grasas malas, las saturadas, son las que aumentan el colesterol malo y la grasa intraarterial. Aquí sí que hay riesgo cardiovascular. Son las que generan bueno, pues esas placas de ateroma en las arterias, y las que están presentes básicamente en lo que todos sabemos que es la comida basura, ¿no? En fritos, excesos de carnes rojas, bollerías industriales, todas esas grasas que muchas veces están procesadas, y bueno, pues nuestras arterias lo que hacen es ensuciarse, y puede haber problemas cardiovasculares bastante importantes. ¿Por qué son importantes? ¿Qué he querido destacar de las grasas en el deporte? Tienen su función y es también importante. Fijaros, conforme va disminuyendo la intensidad y aumenta la duración del ejercicio aeróbico, es decir, del ejercicio de resistencia, aumenta la importancia de las grasas como combustible metabólico para la contracción de los músculos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, con los depósitos de glucógeno, es decir, lo que hablábamos de los carbohidratos con el azúcar, esos depósitos de glucógeno, esa gasolina muscular, tu cuerpo solo tiene una capacidad X de almacenamiento en el músculo. De hecho, en el hígado son en torno a 70 gramos y en el músculo en torno a 350, 400 gramos, depende del deportista. Pero no más que eso. ¿Qué ocurre cuando tú haces un deporte que no es de mucha resistencia? Pues tampoco vas a tener excesivamente problema, porque es probable que no llegues a vaciar completamente tus depósitos de glucógeno muscular.
Pero cuando el deporte es de resistencia, yo sé que aquí hay triatletas, sé que hay gente que hace running, que he leído antes y tal, cuando se van vaciando mucho los depósitos de glucógeno muscular, si tu cuerpo no está adaptado no se hace eficiente en la quema de las grasas como combustible, el problema que vas a tener es que llega un momento en que tu musculatura va a colapsar, es decir, se va a vaciar el depósito de glucógeno muscular y si no estás adaptado eficientemente a la quema de las grasas como combustible, vas a sufrir. En cambio, una buena dieta con una buena cantidad de grasas saludables, añadidas a un ejercicio, un entrenamiento inteligente en términos de quema grasa, acostumbrar al cuerpo a intervalos de quema de grasa, luego hablaremos un poco de esto, es inteligente a la hora del deporte de resistencia, porque allí aquel deportista, aquel atleta que consiga ser más eficiente en la quema de las grasas, en deportes de resistencia, me refiero a varias horas de duración, es el que mejor rendimiento deportivo va a tener. Al final las grasas, en vez de 4 calorías por gramo, te van a dar 9 calorías por gramo y lo que hacen es un aporte más continuo, más constante. No se vacían tan rápido como el glucógeno muscular. Cuando hablamos de las proteínas, que por cierto la función de la proteína principal no es darnos energía, es una función estructural de creación de masa muscular, de creación de tejidos, de creación de tendones. Si tú estás utilizando proteína como fuente energética, significa que estás en un punto en el que estás degradando tu propio músculo para utilizarlo como fuente de energía. Eso no es inteligente para el metabolismo, obviamente. Entonces, son muy interesantes las proteínas, son fundamentales en el rendimiento deportivo porque es lo que nos va a dar buena masa muscular, recuperación de fibras musculares, potencia, fuerza, explosividad, nos va a dar mucho y queremos que nuestra dieta no sea deficiente en proteínas y sobre todo que sea proteínas las que llamamos buenas. Ahora veremos lo que es el valor biológico. Las proteínas están formadas, la unidad esencial de las proteínas son los aminoácidos, los podemos dividir en esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que tienes que tomarlos en tu dieta, en tu alimentación, porque tu cuerpo no es capaz de fabricarlos, y los no esenciales los fabrica el cuerpo. Ahí vemos varios, no voy a nombrarlos todos. Fundamentalmente de los esenciales, en cuanto a construcción de masa muscular, probablemente no. El más importante es la leucina, ¿vale? Es el que más señalización da anabólica de creación de masa muscular. Y en cuanto a los no esenciales y relativos al deporte, probablemente la glutamina sea el que tenga más interés para un deportista, por lo que la reparación muscular, la recuperación y demás, por estudios que se han hecho sobre la L-glutamina. Hay D-glutamina que es más estructural y la L-glutamina que es más eficiente en cuanto a términos de recuperación muscular y demás. Entonces, según su contenido en aminoácidos esenciales, las proteínas que comemos las vamos a dividir en alto valor biológico o de bajo valor biológico. Las de alto valor biológico son las que más nos van a interesar porque tienen mayor efecto anabólico en el sentido de que tú vas a ser capaz de crear más y probablemente mejor, más eficiente masa muscular, ¿vale? Entonces, hay tablas, igual que hablábamos del índice glucémico, hay tablas de valor biológico donde, bueno, pues cuanto más alto es el valor en la tabla, de más calidad es la proteína en cuanto a lo que pone ahí, a favorecer el desarrollo muscular. Esto no quiere decir, y luego hablaré de esto, que por ejemplo aquí solo esté pensando los que están de rugby, esto me interesa a mí porque con esto me pongo más fuerte y tal. No, esto le interesa tanto a un deportista de fuerza, de explosividad y demás, si hace rugby, fútbol americano, lo que sea, como a un atleta de resistencia. Porque cuando hablamos de desarrollo muscular, también nos estamos refiriendo a que vamos a reparar gran cantidad de fibras musculares dañadas. Entonces, si tú eres un triatleta que al final estás teniendo horas de entrenamiento de resistencia, el impacto, la degradación de tus proteínas musculares es muy importante. Entonces necesitas proteínas de muy alto valor biológico, no para ponerte grande, obviamente, porque no te vas a poner grande con ese entrenamiento que haces, no tiene sentido eso, sino para recuperar mucho más tu fibra muscular, evitar lesiones, bueno, tener más fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, las proteínas de más valor biológico, como vemos ahí, tienen que ver las de suero de leche, ¿vale? En cuanto a la absorción y en cuanto al efecto que produce. La proteína de huevo también,
la clara de huevo, proteína de pescado, carne de vacuno, pollo, ahí veis, ¿no? Todas esas, hasta la que es la proteína de soja, los podríamos considerar de alto valor biológico. De ahí hacia abajo ya es un medio valor, ya es un poco más bajo el valor biológico, pero hasta la soja, que tiene en torno a 75, podrían servirnos esas diferentes fuentes de proteína, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad diaria de proteínas? Esto es también un tema muy candente, ¿no?, en el mundo del deporte. Pues si nos vamos a los estudios científicos, una persona adulta sedentaria que no quiera perder masa muscular, que no quiera generar una atrofia muscular en el tiempo, debería estar consumiendo, en cuanto a proteína, 0,8 gramos de proteína pura, 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día. Es decir, una persona de 80 kilos, sedentario, si no quiere perder con el tiempo esa masa muscular y tener ese consumo que le mantenga, al menos mantenimiento, pues 0,8 por 80, pues 64 gramos puros de proteína al día. Pero claro, si la persona es un deportista de resistencia, los estudios científicos a este respecto, pues ya nos hablan que al menos entre 0,9, bueno, por redondear, entre 1 y 1,4 gramos por kilo de peso al día. Pero si el ejercicio es de resistencia de alta intensidad, ya no estamos hablando aquí de 2 horas, imaginaros gente que hace ultras, gente que hace ya pues 3, 4, 5 horas, eso se incrementa hasta 1,8 gramos por kilo de peso corporal, ¿vale? Más o menos esa es la referencia. Yo siempre me gusta redondearlo a 2 gramos por kilo de peso corporal, porque creo que es mucho más fácil a la hora de hacer el cálculo y de todo. ¿Y por qué? Porque al final un exceso de proteína en estas cantidades no genera ningún problema, obviamente, al cuerpo, ni nada, ni al riñón, ni al hígado, ni nada, en absoluto, en esas cantidades. Y deportes de potencia o de fuerza es un poquito más, pero no mucho más. Fijaros que está en torno a los 2 gramos por kilo de peso al día. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tanto para la resistencia, la alta resistencia, como para la potencia y la fuerza, más o menos las cantidades son las mismas? ¿Por qué es esto? Es por lo que yo decía, ¿no? Al final, alguien que hace rugby o fútbol americano le interesa, en principio, le interesa tener buena masa muscular y que sea una masa muscular eficiente. No vale cualquier, es decir, yo sé que en rugby se ve mucha gente que es muy grande y tiene su función, obviamente, de defensas y demás, pero claro, también tienen mucha masa corporal no útil. Es decir, si gran parte de ese peso, de ese jugador, de ese deportista, es grasa, la grasa es un peso, es un lastre que no es funcional, no ejerce fuerza, no se contrae, no deja de ser un lastre, un tocho ahí, ¿no? Pero en cambio, si en vez de esos 115 kilos de una persona con un 30% de grasa corporal, con sus michelines, con todo lo que tiene que arrastrar, son 100 y pico kilos de un tío con una musculatura espectacular, con una capacidad de contracción bestial, pues al final, obviamente, en el rendimiento muscular, en el rendimiento deportivo, está claro. En estos deportes, todo lo que sea masa muscular de una forma eficiente, con su capacidad de flexibilidad y demás, es positivo. Pero es que en deportes de resistencia, todo lo que sea combatir la degradación de las fibras musculares que genera el entrenamiento de tanta resistencia, es necesario también meter buena cantidad de proteína. Y yo es muchas veces el concepto que he visto, ese mito, ¿no?, de gente que me encuentro con muchos deportistas que hacen entrenamiento de resistencia y se encuentran con esa cosa de, no, yo no quiero comer mucha proteína porque yo no necesito ponerme grande, no necesito ponerme fuerte. No, no es para eso. Tú no te vas a poner fuerte con el tipo de entrenamiento que llevas. Es para la recuperación de tus fibras musculares. Eso es lo importante. Entonces, fijaros, ahí lo veis, ¿no? Un deportista de 80 kilos que deba consumir una cantidad mínima de proteínas de 2 gramos, lo que hemos hablado, por kilo de peso al día, debería ingerir cerca de 100 gramos puros de proteína al día, puros, en proteína pura, lo que equivale a 800 gramos de pollo o 40 claras de huevo. Claro, si lo queremos hacer de esa manera. Entonces, es evidente que un suplemento de proteínas ayuda a completar esos requerimientos proteicos diarios. ¿Lo podrías hacer con el pollo? Sí. ¿Lo podrías hacer con las claras de huevo? Sí. Pero ¿qué piensas que supone eso para tu estómago, para los procesos digestivos? ¿Cómo te va a sentar? En cambio, hoy en día, pues la ciencia, con los preparados nutricionales, con los batidos de proteínas, lo que hace es hacerlo todo mucho más eficiente. La absorción es más rápida porque es en líquido, es mucho menos voluminoso que 800 gramos de pollo y por lo tanto los procesos digestivos son mucho mejores. Entonces tenemos que ayudarnos precisamente de eso. Y bueno.
Fijaros aquí, esto es un estudio científico que se hizo sobre deportistas, esto se hizo en el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat y se hizo sobre atletas también de élite. Y aquí lo que vemos es, si veis las velocidades de 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora en una hora de carrera, ¿vale? En función de esas velocidades. Ahí vemos que lo que se consume principalmente cuando tú vas flojito, 10 kilómetros por hora, que es a 6 minutos el kilómetro. Es nada, es un trote patatero. Entonces, no descargas casi ni depósitos de glucógeno. O sea, utilizas las grasas, te haces eficiente en el consumo de las grasas y ya está, no necesitas. Pero en cuanto vayas subiendo la velocidad a 15 kilómetros por hora, que es a 4 minutos el kilómetro, que ya tienes que estar ahí entrenado, o a 20 kilómetros por hora, que eso es élite, ahí lo que tiras es depósitos de glucógeno muscular. Lo que es rojo es la glucosa, son los carbohidratos, y lo que fundamentalmente vas a vaciar. Esto lo pongo aquí para que veáis cómo el cuerpo tira de un combustible o de otro en función de la intensidad que le metemos al ejercicio, ¿vale? En función del tipo de entrenamiento, en función de la competición, en función de esa intensidad, al final tú vas a vaciar más o menos los depósitos de glucógeno y vas a tener que tirar de las reservas grasas, etcétera, etcétera. Cuando hemos hablado de que a veces no nos interesa tener ese peso de más, tenemos que tener en cuenta que a veces un deportista necesita bajar de peso, necesita quitar grasa, ¿vale? Entonces, la mayoría de los estudios coinciden en que la máxima utilización de las grasas, de los ácidos grasos, se produce en el 60-70% de la intensidad máxima de trabajo. Ahí es donde el proceso de quema de grasas es más eficiente. No en el 90, no en el 100%, que estás a tope, que crees que por ir a tope vas a quemar más grasa, sino en el 60-70%. Por encima de esa intensidad, que hemos visto antes en el gráfico, la principal fuente de energía es el glucógeno y se te vacían los depósitos de glucógeno. Un método sencillo con pulsómetro es entrenar al 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahí sabes que estás en un modo de quema de grasas. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima? Pues orientativamente sería 220 menos tu edad, para que lo puedas saber más o menos de una forma orientativa. El tema de esto es que luego también el cuerpo se hace inteligente, no es tonto, y en la misma intensidad se hace eficiente y quema menos grasa. Entonces ahí es donde empiezan ya a entrenar con cambios de ritmo para no dejar que el cuerpo se acostumbre y seguir en ese proceso de quema de grasas, ¿vale? Bueno, se reduce grasa de una forma general, de donde más reservas se acumulan, más grasa quemaremos. La clave va a ser el déficit calórico, quemar más calorías de las que estamos consumiendo. ¿Y cómo? Con la dieta y con suplementos, sustancias que promueven, pues eso, la oxidación de esas grasas. Ejercicio también cardiovascular. Y fijaros, aquí hay unos suplementos para la quema de grasas que básicamente se basan en estudios científicos en cuanto a la cafeína. La cafeína estimula el uso de la grasa como fuente de energía durante el ejercicio. Lo que produce es un ahorro de glucógeno muscular. Por lo tanto, nos da una mejora del rendimiento deportivo en pruebas de larga duración, ¿vale? Pero incluso en pruebas que no son de tanta larga duración, como puede ser un partido de básquet, un partido de fútbol, un partido de rugby, da igual, pues también se ha visto que un activador como la cafeína en el pre-ejercicio nos va a ayudar a ser más eficiente en la quema de las grasas y ahorrar ese glucógeno muscular. Varios productos que utilizamos, que yo utilizo también con deportistas y demás, es el Liftoff, que tiene pues cafeína, taurina, vitaminas B1, B2, B6 y vitamina C. Es un complejo multivitamínico bastante potente con cafeína. Y luego hay gente que la cafeína, hay deportistas que la cafeína le altera mucho, les excita mucho. Pues entonces lo que utilizamos es tabletas de guarana, que es una cafeína natural proveniente de la guaranina, que no tiene un efecto estimulante tan intenso. Entonces mejora el rendimiento deportivo, pero sin alterar, sin excitar, sin poner muy nervioso a la persona, ¿no? Luego hay una serie de superalimentos que a mí me gusta a veces nombrarlos porque, bueno, pues son cositas prácticas que podéis aplicar en el día a día con algunos alimentos que os pueden ayudar en cuanto a rendimiento deportivo. Por ejemplo, los arenques es el alimento con más creatina, ¿vale? La creatina es un nutriente, es un compuesto que fundamentalmente nos ayuda en términos de generación de ATP, de energía muscular. Entonces eso, bueno, pues nos va a dar más fuerza, más explosividad y ahí nos puede ayudar. El zumo de uva, el mosto, tiene una serie de enzimas que lo que hacen es, bueno, al final potencia la absorción y el efecto de lo que tomamos. Por eso tiene cierto peligro
si uno se está medicando, el vino también, por eso dicen no tomar fármacos con vino, y el mosto lo mismo. ¿Cuál entonces es lo que podemos hacer? Hay ciertos nutrientes, ciertos suplementos, que no son fármacos, sino que son suplementos naturales, que si los tomamos en vez de con agua, con mosto, la absorción va a ser mayor y por lo tanto el efecto va a ser mayor. Es un truquito ahí a la hora de tomar algunos suplementos, ¿vale? Lo que para unas cosas puede venir mal, si es un fármaco, imagínate que te hace demasiado efecto del que debería, y lo tienes que tomar con agua, pues no lo tomes con mosto, pero si es un suplemento lo puedes tomar con mosto. El brócoli estimula la producción de testosterona, tiene un efecto quema grasas y de eliminación de líquidos. Las espinacas son ricas en glutamina, que es un recuperador muscular, y en aminoácidos esenciales. El ajo y la cebolla estimulan la producción de testosterona. Todo lo que tiene que ver con la testosterona normalmente tiene que ver con el incremento en masa muscular, con una pérdida de grasa, con un aumento de la libido, obviamente, de la agresividad, de la potencia. El aceite de girasol es rico en glutamina, en arginina también, que es un aminoácido que mejora a nivel circulatorio, la circulación sanguínea, y de vitamina E. La sandía es rica en citrulina, que convierte la arginina en óxido nítrico, no lo quiero hacer esto muy complicado, pero bueno, que es para el sistema cardiovascular y la oxigenación celular. Por ejemplo, la sandía ayuda mucho también. El tomate es rico en licopeína y es un potente antioxidante natural, con lo cual es interesante para el sistema inmune. El té verde también para el metabolismo, bueno, pues ahí la eliminación de líquidos, el metabolismo de las grasas, en el consumo de las grasas. Y fijaros, vamos a hablar ahora un poco, gente que hacéis ejercicio aeróbico de resistencia, al final es lo que decíamos, ¿no? La clave es saber utilizar los sustratos de macronutrientes. Un equilibrio en la ingesta de proteína, 2 gramos por kilo, lo que hemos dicho, y jugar con la ingesta de carbohidratos y grasas. ¿A qué se refiere esto? Fijaros, el objetivo va a ser tener al máximo de capacidad nuestros depósitos de glucógeno muscular al empezar el ejercicio. Esto es lógico, ¿no? Cuanto más lleno tengas tu depósito de gasolina, va a ser mejor. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con una supercompensación de carbohidratos, ¿vale? Con un superllenado, lo que llaman un refill, ¿no? De carbohidratos. Quitamos durante días completamente los carbohidratos, lo que se hace es un vaciado, una deplección de los depósitos de glucógeno, y hacemos una supercompensación, un refill, en un periodo de 24 a 48 horas. Es decir, pues en ese momento, esas últimas 24 a 48 horas, aumentas el consumo, por ejemplo, de pasta, de arroz, ¿vale? De patata cocida, y ahí vas a sobrellenar tus depósitos de glucógeno muscular. O también, otra estrategia es hacer un ciclado de carbohidratos, que es los días de entrenamiento, pues donde más vas a consumir, vas a aumentar un 20% de tus calorías en forma de carbohidratos, y los días de descanso, donde vas a estar más descansado, no va a haber tanto gasto calórico, lo que haces es reducir un 20%. Es decir, te vas a mantener porque vas a hacer un mantenimiento, pero los días de entreno vas a meterle más y los días de descanso vas a meterle menos. Y al final se trata de eso. De esta manera puedes utilizar la grasa como combustible para proteger los depósitos de glucógeno muscular. Y en estudios científicos sobre los ultras, larga distancia, ultramaratones, lo ideal es realizar 2 semanas de vaciado progresivo de los depósitos de glucógeno, ¿vale? Una dieta más bien cetogénica, con las grasas altas y los carbohidratos muy bajos. Y después, 2 días antes de la prueba, realizar un refill, también la supercompensación. Bajar mucho las grasas y aumentar mucho los hidratos de carbono. Es decir, lo que se trata es hacerlo durante más tiempo, prácticamente durante 2 semanas antes de la prueba ya tienes que estar jugando con esto. Cuando hablamos de suplementación y ya entrando un poco en materia, lo que vamos a tener claro es que las claves son la calidad del suplemento que tomes, qué suplemento para qué actividad, claro, y en qué momento tomarlo, lo que llamamos el timing, ¿no? en el deporte. Una de las grandes claves es saber qué tomar en el antes de la actividad, en el durante y en el después del ejercicio. Obviamente, los suplementos que tomes, ten en cuenta que sobre todo si eres un deportista federado, profesional, semiprofesional, pues ten en cuenta que registros sanitarios y controles antidoping tiene que estar testado, no te lleves, bueno, pues ningún susto, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que compra cosas online hoy en día con la globalización, y yo me he encontrado algún que otro caso
de gente comprando online en una página web alemana, un producto muy barato de oferta, varios botes de proteínas, de esto, de lo otro, y resulta que, bueno, pues que cuando se hizo el testing tenían anfetaminas y, bueno, pues 2 años de suspensión, vete y diles que no sabías y demás y demás. Entonces, siempre tener en cuenta que si eres un deportista, especialmente si eres profesional, que se haga un testing. Entonces, la línea de Herbalife, de la gama H24, que es lo que yo utilizo, tanto para mí como para los deportistas, pues bueno, pues está testado obviamente para sustancias y me gusta porque es bastante intuitiva a la hora de utilizarla y viene muy bien definida qué tipo de producto, para qué actividad y en qué momento tomar. Y ahora vamos a pasar a ello. Fijaros, en todas las modalidades, es decir, cuando hablo de en todas las modalidades, en todos los tipos de deporte, esto como forma general, tanto si haces fuerza, potencia, es decir, tanto si haces rugby o fútbol o triatlón o natación, yo en todas las modalidades me gusta poner esto. Estos son 2 suplementos, uno se llama el Fórmula 1 Sport, que es un preparado nutricional diseñado específicamente para deportistas, y el otro es lo que hemos hablado antes de la importancia de las grasas saludables. Son el Herbalife Line Max, son tabletas concentrados de ácidos grasos omega 3. Ahora vamos a ver el por qué. En el desayuno es importante, ¿por qué? Porque al final es la comida tras el ayuno de 8 horas y debe ser balanceado en hidratos de carbono para recuperar los depósitos de glucógeno y balanceado en proteínas para crear masa muscular y activar el metabolismo. Lo ideal es evitar desayunos con un exceso de azúcares, ¿vale? Sobre todo azúcares refinados, mermeladas, etcétera, porque ese excedente es más fácil que se convierta en grasa y porque vas a tener esos picos de azúcar que vas a estar haciendo trabajar de una forma innecesaria en exceso al páncreas. La elección, pues bueno, pues puedes tomar algo de zumo, algunas frutas, cereales y un suplemento proteico, ¿vale? Si solo tomases zumo o fruta, no sería tan bueno porque el pico de azúcar por la fructosa va a ser demasiado alto, pero si ya lo combinas con un suplemento proteico, con algo que tenga fibra, con algunos cereales, pues ya la cosa cambia y bueno, pues ya es mucho más balanceado. Y la cena, también, bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que cenamos. Es un aporte nutricional importante porque va a ser la comida reparadora, lo último que lleva tu estómago antes de ir a la cama, a descansar, a reparar, a cicatrizar por dentro, etcétera, etcétera. Durante el sueño el metabolismo basal baja y el cuerpo aprovecha los nutrientes para tu recuperación, para tu reconstrucción, vamos a decir, de celular, muscular. Intentaremos una cena balanceada en hidratos de carbono y en proteínas. Y también está la opción, sobre todo especialmente si haces un deporte de cierta intensidad, de tomar un suplemento proteico también antes de ir a la cama para la reparación de esas fibras musculares, ¿vale? El Fórmula 1 Sport que he comentado antes, bueno, pues lleva el suero de leche, que hemos dicho que es tan interesante para aumentar la masa muscular, lleva también mezcla de carbohidratos, que pues para rellenar los depósitos de glucógeno muscular, tiene, muy interesante para el tema del deportista, la protección antioxidante para el sistema inmune con vitaminas C, E y selenio, y contiene también L-glutamina, que básicamente es un reparador y reconstructor muscular, ¿no? Ahí lo vemos, no lo voy a comentar mucho más porque nos va a llevar tiempo, pero para que lo veáis. Pero esto, mirad, estos son los ácidos grasos omega 3, que nos van a servir no solo para una correcta utilización de las grasas como combustible, sino que tienen una función de activación del sistema cardiovascular. Y también, sobre todo, y yo en consulta clínica lo suelo utilizar mucho también deportistas, tienen gran efecto antiinflamatorio natural. No es un ibuprofeno, sino que es algo completamente natural de aceite de pescado y es un antiinflamatorio natural. Hay estudios científicos que así ya lo demuestran, que tanto para deportes de explosividad y de fuerza como para deportes de resistencia, pues bueno, pues se disminuye el dolor, se reduce la inflamación de los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta utilizarlo en deportistas. Y también se ha visto que en deportes también de fuerza explosividad, los ácidos grasos omega 3 ayudan a la construcción de masa muscular. No lo quiero hacer muy complicado, pero aumentan la señalización, lo que se llama la mTOR, que sepa un poco de esto ya sabe, que es la que supone un efecto anabólico de creación de masa muscular. Pues se ve que los ácidos grasos omega 3 ayudan a ello.
Entonces, cuando hablamos de fuerza y de explosividad, al final, aparte de lo que hemos hablado del desayuno y la cena, de estos suplementos, ¿qué es lo que nos puede valer, ¿no? Voy a darle aquí y ahora vamos a hablar de esto. Antes de la actividad, ¿qué es lo que puede ser interesante? Pues unos activadores, como hemos visto, hemos hablado antes de la cafeína, para la quema de para la utilización de las grasas. Durante, hablaremos ahora de la hidratación, una bebida hipotónica, que ahora hablaré. Y después del ejercicio, normalmente lo ideal es que sea después del ejercicio antes de 40 minutos, por esa ventana metabólica de unos 40 minutos más o menos, en los que el cuerpo está más receptivo a recibir nutrientes. Entonces, si tu musculatura que acabas de entrenar está ahí en máxima, pues eso, capacidad receptiva, pues el mejor momento de tomar un recuperador, en este caso ahora hablaremos el H24 Rebuild Strength, pues bueno, pues es el recuperador post ejercicio. No entraré mucho en los detalles de cada uno porque quiero que os quedéis con el concepto y luego si alguno tiene alguna duda, pues ya me vais diciendo, ¿vale? Pero bueno, este es el recuperador muscular. Es muy interesante. Para los deportes de fuerza y explosividad, yo es el que utilizo y es el que he visto que es más eficiente. Tiene el aporte de proteínas de varias fuentes, de suero de leche y la caseína, que aporta proteína de alto valor biológico de una forma más continuada. El balance me gusta mucho en cuanto a carbohidratos para el llenado de depósitos de glucógeno, las proteínas para la creación de masa muscular y es bajito en grasas porque en ese momento post ejercicio no nos hace falta. Bueno, ahí vemos que lleva caseína, lleva hierro que me gusta mucho porque es un elemento esencial para la producción de glóbulos rojos y a nivel de, bueno, pues de función metabólica cardiovascular es fundamental. Y lleva también, obviamente, bueno, aminoácidos de cadena ramificada, que ya sabemos que generan mucha masa muscular, L-glutamina para fortalecer la función inmune y estimular la reparación muscular, y también lleva, no sé si lo he puesto ahí, pero bueno, lleva una buena cantidad de vitamina C, el 100% de la cantidad recomendada, que es muy interesante, fijaros, no solo para proteger el sistema de defensas, sino para mejorar la absorción del hierro. Yo cuántas veces me he encontrado con muchos deportistas, especialmente ciclistas, que estaban tomando hierro, a veces pinchado, a veces en cápsulas, y no tenían suficiente vitamina C. Entonces la absorción del hierro baja un montón. Entonces, si el propio suplemento ya lleva hierro y una buena cantidad de vitamina C, te aseguras que la absorción del hierro sea completa. Y cuando hablamos de resistencia, fijaros, a ver, vamos a ver. El programa, bueno, pues al final va a ser prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar la hidratación del durante, que vamos a utilizar un preparado que es más específico para la resistencia, para la larga resistencia, que se llama el Prolong, es decir, para entrenamientos prolongados. Y va a variar el recuperador. El recuperador que antes teníamos en los deportes de fuerza y explosividad se llama el Rebuild Strength. Strength es fuerza en inglés. Pues sería el Rebuild Endurance, que Endurance es resistencia en inglés. Pues no se han comido mucho la cabeza con los nombres tampoco. Entonces esto sería un poco lo que variaría. El Prolong, esta bebida, es una bebida isónica que para deportes de ejercicio intenso prolongado. Yo lo llamaría prolongado en este caso, porque si no nos valdría el otro, del que hablaré ahora, por encima de las 2-3 horas. O sea, gente que ya hace triatlones, obviamente ultras, obviamente Ironmans, ya este sería un sí o sí en términos de hidratación. ¿Por qué? Porque el balance es bastante equilibrado y porque es una bebida isotónica que le han introducido una cierta cantidad ajustada, correcta, de proteínas para evitar la degradación de las fibras musculares cuando llevas varias horas entrenando, con aminoácidos ramificados, etcétera, etcétera. Y es un producto que lleva obviamente mucha vitamina para la alta resistencia y lleva elementos de reparación muscular, mucha vitamina C, sodio, etcétera, etcétera, ¿no? El recuperador, antes veíamos el de la fuerza, este es el de la resistencia, este es el de momento del post-entrenamiento. El recuperador post-ejercicio, si veis aquí la diferencia con el otro, es que el balance de carbohidratos es más alto. Ten en cuenta que en la resistencia hemos vaciado más los depósitos de glucógeno, vamos a necesitar más carbohidratos de rápida asimilación en ese momento, por eso tiene más carbohidratos. Tiene un porcentaje también de proteína no tan alto como antes, como el de la fuerza explosividad, pero es un porcentaje interesante.
y tampoco aquí las grasas serían en este momento necesarias después del entrenamiento. Acelera la recuperación, lleva una mezcla de carbohidratos, ahí lo veis, de aminoácidos ramificados, L-glutamina también y L-carnitina, para que el deportista de resistencia bueno, pues sea más eficiente en lo que antes hablábamos de la quema de las grasas. También lleva L-carnitina este producto. Cuando hablamos de la hidratación, deciros que es fundamental en cualquier deportista, que es necesaria para un correcto equilibrio metabólico, que hay que beber durante todo el día, que la sed es una alarma de que ya deberíamos haber bebido, especialmente si eres deportista y tienes esos momentos de entrenamiento y demás. No solo agua, hay que incorporar sales y vitaminas. Nos ayuda a la prevención de lesiones musculares y tendinosas. Muchos calambres, contracturas, tendinitis vienen por falta de hidratación, ¿vale? ¿Y cuánto líquido? Pues 1 litro por cada 25-30 kilos más o menos de peso corporal es correcto. Es decir, una persona que pesa 90 kilos ya debería estar en al menos 3 litros de agua al día. Hay gente que dice, yo siempre había escuchado que con 2 litros ya vale. Digo, ya, pero 2 litros no es lo mismo una persona de 50 kilos que una persona de 100 kilos. El volumen corporal es completamente diferente y las necesidades y requerimientos son diferentes. Hay una hidratación para deportes de más baja intensidad, que está bien, sobre todo especialmente para deportistas un poco pasaditos de peso y que tenemos que hacer un control calórico. Este sería probablemente el producto. Es bajito en calorías y aporta todas las electrolitos y demás, está muy bien. Y el que es más intenso es la bebida hipotónica, que fijaros, lo hicieron, hay gente que será antifútbol o lo que sea, pero la desarrollaron con test que hicieron a Cristiano Ronaldo para el tema del rendimiento deportivo, pero bueno, básicamente lo que nos interesa es la composición, que tiene doble fuente de carbohidratos, tiene vitaminas B1 y B12, y en cuanto a minerales el magnesio para ayudar a la función muscular. Es una bebida de hidratación muy interesante que retarda mucho la fatiga. Ahí veis un poco la doble fuente de carbohidratos, tiene glucosa, tiene fructosa, la glucosa sube más pero baja antes, la fructosa es más prolongada y nos mantiene hasta, fijaros, 2 horas y pico, 3 horas con buena cantidad para el retardo de la fatiga. Y luego el descanso y la recuperación, ya para ir acabando esta parte, también es fundamental en el rendimiento deportivo. Muchas veces le damos más importancia a la fase activa, a la fase de entrenamiento, que a la fase de descanso, pero es cuando descansas, cuando verdaderamente se produce la regulación hormonal y cuando verdaderamente se produce la reconstrucción de las fibras que has entrenado, que has en cierto modo dañado. Entonces es fundamental que un deportista descanse bien. Un mal descanso, una persona que duerme mal, que no acaba pues impacta negativamente sí o sí en el rendimiento deportivo. Yo suelo utilizar un producto que también es de la línea H24, que se llama Restore, que, bueno, que significa eso, recuperación, que tiene mucho aporte de vitamina C para la recuperación post-entrenamiento y refuerzo del sistema inmune, tiene mucha cantidad de vitamina A y vitamina E, contiene caseína para también esa reparación de las fibras musculares y sobre todo, especialmente, lo que más contiene es Lactium, que es un péptido bioactivo que lo que hace es reducir los niveles de cortisol, que es una hormona que cuando tú estás muy estresado, cuando has entrenado muy fuerte, a veces estás cansado, te metes a la cama cansado, o estás con problemas en la cabeza y no haces más que dar vueltas a esto o lo otro y no acabas de dormir, el cortisol se dispara y hace una degradación importante en depósitos de glucógeno muscular, no se recargan bien. Entonces, el Lactium lo que hace es reducir los niveles de cortisol, entonces mejora el descanso nocturno. Es como que el sueño es más reparador, ¿vale? Yo no solo lo utilizo con deportistas, sino que en consulta clínica, gente que me viene con muchas contracturas musculares, gente que no descansa, que no, gente muy estresada por el trabajo y tal, yo se lo he recomendado y han tenido muy buenos resultados. Si es deportista, incluso todavía mejor. Y una de las preguntas que me hacen muchas veces es ¿por qué estos suplementos, ¿no? y no otros, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el mito, ese mito de que cuanta más proteína tiene, me he encontrado con esto muchísimas veces, cuanta más proteína tiene el suplemento, es mejor. Y te ves en los gimnasios y además unos botes enormes o sacos que parece que los tienes que dar con una carretilla a casa, ¿no? No, pero eran 5 kilos por 20 pavos y fíjate a un 90% o un 95% de proteína. Esto para hacer músculo, digo, no, la clave no es cuánta más proteína tiene. De hecho, lo que no sabe mucha gente es que para que haya una buena absorción de proteínas,
en cuanto a tu reparación de las fibras musculares, en cuanto a tu efecto de construcción de nueva masa muscular, tiene que haber un balance interesante entre los carbohidratos y las proteínas. ¿Por qué es esto? Para que haya una buena absorción de aminoácidos, lo que ayuda mucho es la presencia de insulina en sangre. La insulina ayuda al arrastre de los aminoácidos dentro del tejido muscular. Y para que haya una presencia de insulina en sangre, imaginaros qué es lo que tiene que haber en sangre en ese momento también. Tiene que haber carbohidratos. Entonces, un suplemento que le meten un 90, un 95%, como he visto algunos, de proteína, no deja margen ninguno de carbohidrato para que la insulina pueda hacer su presencia en la sangre y decir, vale, ¿dónde están todos los aminoácidos para que yo los pueda arrastrar dentro de la masa muscular, del tejido muscular? Si tú no le metes carbohidrato, para que os hagáis una idea, el Rebuild Strength, ese que yo recomiendo para los deportes de fuerza, el recuperador ese, lleva un 50% de proteína, no más. Es que no hace falta más, porque si llevase un 90%, la mayoría de la proteína no se absorbería y estarías meando muy caro, porque lo estarías echando todo, no se absorbe, ¿vale? En cambio, cuando hay presencia de carbohidratos, está balanceado el suplemento, todo lo que estás metiendo en aminoácidos va a entrar con eso, y entonces haces un doble efecto. Llenado de depósito de glucógeno muscular, que te interesa mucho, y arrastre de aminoácidos dentro del tejido muscular para la reparación y reconstrucción de nuevas fibras, ¿vale? Entonces, eso es lo que os quería decir. Y hay muchos estudios, que no voy a enrollarme aquí, por no ir justo de tiempo, que hablan de esto, de que mucha proteína no significa mucho músculo, sino que lo que necesitas es un compuesto que sea balanceado. Esa es la clave. Buen balance en la composición del suplemento. Y hay muchos estudios que hablan de esto, sobre todo los de Tipton y Wolf, el equipo de Tipton y Wolf, si a alguien le gusta todo esto y sigue, son los que más implicados están en el desarrollo de, bueno, sobre todo de este tipo, de este tema en concreto, de composiciones de suplementos para aumento de masa muscular, de recuperación y demás. Entonces lo que dicen es eso, que fijaros que la mayoría de los autores coinciden en que para potenciar adecuadamente el anabolismo, es decir, la creación de masa muscular, la estrategia más idónea sería ingerir un preparado en donde se combinen proteínas de alto valor biológico desde diferentes fuentes con un importante aporte de hidratos de carbono. Si tu suplemento tiene 90% de proteínas, no tiene un importante aporte de hidrato de carbono, ¿vale? Eso por si tenéis alguna duda al respecto de esto. Ya explica un poco el proceso de la insulina en presencia de lo que os he explicado antes, bueno, explica un poco ahí, ¿vale? Yo siempre que doy yo soy una persona que también he sido deportista, he hecho un poco de todo y sigo haciendo mi deporte y yo siempre quiero, o sea, hablar un poco también o sea, me gusta predicar con el ejemplo para que nos entendamos así, ¿no? Yo soy deportista amateur, obviamente, y una persona muy activa. Intento aplicar todo lo que hablo, todo el tema de alimentación, alimentos a elegir, alimentos a evitar, suplementos, cuándo antes, qué durante, en el después, y eso me ha llevado a una serie de resultados que los quiero compartir para que veáis que no es aquí el típico teórico con gafas, papel y boli que está hablando aquí de cosas que lee en los libros, ¿vale? Yo he hecho, por ejemplo, ahí he puesto, yo sé que aquí hay runners que dirán, si yo hago mucho mejor que eso, y lo sé, lo entiendo, pero bueno, esas son mis marcas, mis mejores marcas, ¿no? En términos de resistencia que hemos hablado, carrera de montaña, ahí estoy con compañeros, maratón alpino, en maratón de carretera, lo que dicen hacer carretera, mi mejor marca, no he conseguido bajar de ahí, son 3:07, bueno, me gustaría haber bajado las 3 horas, pero nunca he podido, y en montaña 3:53, aunque esto ya es más, depende mucho más del terreno, del perfil de terreno que elijas en la maratón alpina, en la maratón de montaña que hagas. Obviamente, el desnivel acumulado, el desnivel positivo, pues va a marcar la diferencia ahí, ¿no? La media maratón, mi mejor marca es hora 19 en carretera y de montaña hora 45. Y un 10K, mi mejor marca también son 36 minutos 48 segundos. Que tener en cuenta que yo peso 87 kilos, no soy un runner al uso, y obviamente seguro que aquí hay runners que tienen unos tiempazos increíbles. Pero lo bueno de esto es que yo siempre he combinado, nunca he hecho una cosa sola, siempre he intentado combinar porque me ha gustado así la musculación, la fuerza, la explosividad con la resistencia. Es decir, yo a la vez que estaba haciendo esto, también, pues bueno, pues tenía mis marcas en gimnasio, en fuerza y potencia, pues en press de banca
144 kilos de RM, en peso muerto 218 kilos, en sentadilla 195 kilos, en remo con barra 146 kilos y en press militar 88 kilos y dominadas 28 repeticiones estrictas seguidas. No es espectacular porque probablemente haya gente incluso en la sala que tiene mejores marcas que estas, pero yo en las conferencias siempre hay alguien que me dice, pues yo bajo de no sé qué, digo ya, pero a lo mejor bajar de 36 minutos, pero no levantas 200 kilos en peso muerto. O a lo mejor haces 35 repeticiones o levantas 160 kilos en press de banca, pero no te haces una maratón alpina. A mí siempre me ha gustado un poco ese balance, ese equilibrio, ¿no? Entonces, para llegar a estas marcas en las dos áreas, en resistencia y en fuerza, sí que tienes que tener bastante entendimiento y saber aplicar conceptos, porque si no, es bastante complicado, al margen de, bueno, luego la genética de cada uno que puede ayudar más o menos. Y hoy en día también, últimamente, pues me ha dado por el CrossFit, que son nuevos retos, ya sabéis que se ha puesto de moda esto hace unos años y llega a las modas a todos los sitios y ahí estamos dándole con los watts, con todo, con los squats, overhead, con todos estos nombres en inglés que te suenan a chino al principio, pero luego le vas cogiendo el gustillo y empiezas con los burpees del infierno. Así que yo ahí estoy, ahí sigo y bueno, pues siempre intentando, ¿no?, mejorar poquito a poco mi rendimiento deportivo también. Yo creo que también he estado hablando con José Luis y le he comentado que, bueno, pues que me gustaría que alguien más pudiese hablar un poco de sus resultados y creo que en la sala tenemos aquí también, voy a dejar de, creo que dejando de compartir voy a poder, no, espera. Creo que tenemos a Sergio por ahí, que estaría bien. A ver, papá. Vamos, ¿dónde está? Aquí está. A ver si te... Yo creo que ya está, Sergio. Habla, a ver. Hola, buenas noches. Sí, te escucha. ¿Se me escucha? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tienes para contarnos, Sergio? Bueno, buenas noches, Egoitz. Buenas noches a todos. Nada, yo soy el runner que dice Egoitz. Yo siempre he sido solo de resistencia. Bueno, practiqué la musculación muy poco tiempo. Cuando era joven, tenía 14 o 15 años, durante unos pocos años, pero bueno, a partir de ahí ya empecé con los deportes aeróbicos y sobre todo triatlón y trail. Siempre compartía los dos deportes porque aquí en Valencia en verano la verdad que me venía mejor practicar también deportes con agua y bicicleta por la calor que hace, porque yo era de larga distancia. Entonces, correr durante muchas horas solo, aunque sea por la montaña, pues no me venía bien aquí en Valencia. Entonces, lo combinaba. Lo que era el invierno, yo hacía trail, llegaba al mes de marzo, abril, que ya hace buena temperatura en Valencia, y me ponía con el triatlón. Además, esto me venía bien también porque como que descargaba un poquito también de estrés, de musculatura y demás, pero no tenía nunca buenos resultados. Ya utilizaba yo, cuando llevaba ya 2 o 3 años haciendo trail y triatlón, comencé a tomar algún suplemento, sobre todo recuperadores musculares primero, algún termogénico, algún estimulante, para conseguir mejores resultados, pero bueno, estaba ahí. Al final siempre era de los de mitad tabla para abajo, pero no mucho más, ¿no? Además, también lo que más me preocupaba siempre era el tema de las lesiones. Y bueno, aquí hay unos cuantos fisios, tú uno, Egoitz, luego está también por ahí José, y bueno, sabéis de sobra que el peso influye también en el tema de las lesiones, y a mí es que siempre me sobraban algunos kilitos. Yo me encontraba bien, yo era de los que pensaba que comía genial, que los suplementos me estaban beneficiando, pero bueno, al final siempre había alguna carrera, una media maratón de montaña que no terminaba o que por unos problemas luego los tiempos se venían arriba. Al final, pues bueno, lo he dicho, disfrutaba, sí, pero no era lo que yo buscaba, la verdad. Conocí a José en 2017, si no me equivoco, tenía un gimnasio, José Luis, y yo iba a su gimnasio, iba a practicar algunas actividades como spinning, body power, hacía musculación, y en ese año, creo que fue 2017, se puso él también a tomar productos de Herbalife, los tenía allí en su gimnasio, y me comentó que si quería cambiar de productos, porque él y yo también teníamos cierta amistad, sabía que estaba tomando otros productos y me dijo que los probara. Y bueno, un cambio radical. O sea, el primer producto que probé fue el recuperador muscular, el Strength, además. Aunque yo practicaba
deportes aeróbicos en esas fechas. Bueno, compré el Strength y a poco tiempo compré el Endurance. Compré los dos porque también hacía el trail de larga distancia, pero en esa fecha cuando lo compré era de cara al verano y estaba practicando triatlón. Los triatlones que yo hacía en esas fechas eran cortitos, eran sprints olímpicos y de ahí no pasaba. Entonces en 1 horita y media, un poquito más, pues los tenía prácticamente terminados. Entonces compré el Strength porque también es una actividad física importante, la natación y bueno. Y nada más probar el Strength ya noté una mejoría importante. Luego ya llegó el invierno, o sea, hice un olímpico ya a final de la temporada, me noté genial, terminé bastante bien para mí, para mis tiempos habituales, y ya llegó el invierno y es donde yo más preocupado estaba porque es en la montaña donde más sufría yo con el tema de las lesiones. Y ahí la verdad que es cuando más lo noté. Sí que también es verdad que perdí un poquito de peso, o sea, ya compré también el Fórmula 1, el multivitamínico, y con el Fórmula 1, el recuperador, y también tomé algún producto más como Liftos y demás, perdí peso, o sea, me encontraba en mi peso ideal, me encontraba muy ligero. Y cuando comenté con la temporada de trail, que siempre me costaba un poquito arrancar porque te metes del triatlón a meter desniveles y es un poco agresivo para los tobillos y rodillas, pues ese año nada de eso. O sea, ese año evolucioné en el trail, en pocos meses, en 3-4 meses, estaba quedando cuarto, séptimo, décimo en carreras bastante importantes de aquí de la zona. No solo eso, que llegué a hacer en un mes, o sea, en 35 días realmente, 2 ultra trails. Yo no cabía en mí, o sea, estaba alucinando, pero bueno, como he dicho, tenía todos los nutrientes. Mira, por hacer un comentario que a veces se me olvida, que es muy importante para mí, yo solía tener después de las carreras o incluso en las semanas de más dura preparación para las carreras, solía sufrir herpes labiales. Es un índice claro de que te falta algún nutriente, de debilidad. Pues desde hace 3 años no he tenido ningún herpes más labial. Y eso es una evidencia de que los nutrientes que estamos tomando, junto con la alimentación, por supuesto, nos están dando esa energía, esos nutrientes, todo lo que necesitamos. Bueno, y a raíz de ahí, pues ya lo cuento muy brevemente, ya hice estos 2 ultra trails, hice algunos más medio maratones también de montaña, por ver también si era rápido, y también quedé en 1 del cuarto, estaba genial. Y cuando vino la temporada otra vez de verano, que me pasé al triatlón, ya no me apetecía hacer cortitos. O sea, ya hice un olímpico, un medio Ironman, otro medio Ironman, hice un entrenamiento de medio Ironman para hacer luego el Ironman, que no quería hacerlo, o sea, no me esperaba hacer un Ironman, pero me encontré también, al final lo hice también, y todo con muy poco tiempo por medio, y a partir de ella nació mi hijo, y tuve que pasarme ya al running, que no lo había practicado en mi vida, pero por falta de tiempo, pues es lo que hay. Y desde entonces pues estamos con el running y llevamos un equipito también que lo está haciendo genial. Y lo dicho, o sea, empezó a preguntarme la gente qué estaba haciendo, yo recomendé también el producto y ahí están también la gente que está conmigo trabajando y que está probando producto y con unos resultados también buenísimos, la verdad. Fenómeno, fenómeno, pues muy bien. La verdad que muchas gracias por compartir esos resultados. Creo que esto es muy interesante para mucha gente que, bueno, pues que se conecta por primera vez o que escucha esto por primera vez, porque da mucha confianza y bueno, ver que otros están teniendo buenos resultados, están consiguiendo cosas, pues creo que también ayuda mucho. Bueno, José Luis, tú como coordinador de la llamada. Bueno, yo de Sergio sé que ha probado todos los productos, los ha expuesto al límite 2 y bueno, la verdad que bueno, ya tiene no solo la teoría, sino ya los hechos. Bueno, yo creo que sería genial, pues bueno, que si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, aprovechar pues eso durante algunos minutos, alguna pregunta pues concreto sobre vuestro caso, vuestra disciplina, vuestras dudas de todo lo que ha dicho al inicio, la parte de nutrición, la parte de suplementos, lo que sea, pues bueno, ahora es un buen momento para preguntar. Si queréis, para hacerlo, mira, lo que voy a hacer es, ¿cómo hacemos? De silencio, ¿vale? Y el que quiera,
Bueno, no, perdón. Estás tú de anfitrión. Entonces tú desilencias y el que quiera que se abra el micrófono y pregunte algo. Desilencia a todos y ya está. Para que habiliten los micrófonos. Activar. Perfecto. Pues ahora el que quiera puede preguntar lo que le apetezca. Sin vergüenza, ¿eh? ¿Qué se ha alimentado estos días? Bueno, hay mucha gente, veo que hay muchos nombres del País Vasco, o sea que son compañeros, son compis tuyos, Egoitz. Sí. Egoitz está en Balmaseda, por si alguien le pilla cerca. Eso es. Bueno, pues debes de haberte explicado muy bien, porque nadie habla o tiene mucha Ya vergüenza. veo, ya. Está todo muy claro. Bueno, pues nada, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. Lo mejor entonces es que directamente los que tengan dudas le pregunten. Es que claro, está enchufado el micrófono de Iñaki. Voy a ver si silencio. ¿Cómo os hemos anunciado? Aquí, muy bien. Iñaki, apaga la tele. Bueno, entonces, nada, que básicamente si alguien tiene algún tipo de duda o pregunta, yo creo que lo mejor es, pues bueno, si alguien le ha invitado, o alguna persona habrá venido referida, por supuesto, algún coordinador de la llamada, junto conmigo, pues hay más personas como José, Lango, Gibi, Sergio, bueno, pues también está por ahí Gema, Estefanía, bueno, pues de quien os haya invitado, preguntarle porque os pueda resolver de la mejor forma. Y nada, desde luego, yo, y ya habéis visto muchos casos, yo no tengo como tal los resultados deportivos como Sergio o como Goiz, que han expuesto, han puesto a prueba el producto, pero vamos, lo que he probado también súper contento, preguntarle a la persona que os ha invitado y seguro que os atiende súper bien. Nada más darle las gracias a Goiz porque la primera persona que vi así a nivel de conferencia de nutrición y tal fue él, y fue el primer contacto con el tema de nutrición deportiva, suplementos y demás, y bueno, me encantó. Yo sí que me tragué la charla de 2 horas y media, 3. Sí. Se me hizo muy corta, de verdad. Me cambió el chip en un montón de cosas y bueno, pues de verdad que un placer. Egoy, muchas gracias en nombre de todos y nada, gustazo. Pues eso. Un placer y chicos y chicas, yo lo único que os puedo decir, el consejo que os puedo dar es que apliquéis y que lo probéis vosotros mismos, vosotras mismas, sea el nivel en el que hagáis deporte, da igual si es un nivel usuario amateur normal o si estás haciendo, pero bueno, date la oportunidad de probar porque a todos nos gusta mejorar, yo creo, en el nivel en el que estamos. Y yo creo que cambiando 4 cositas de alimentación, incluyendo algún suplemento interesante que la persona que te ha invitado te podrá decir, pues yo creo que al final vas a poder, bueno, pues mejorar y conseguir mejores marcas, tiempos, lo que quiera cada uno, o incluso mejor salud y recuperación y demás, de cosas de las que hemos estado hablando también, que yo también le doy importancia, no solo a las marcas en sí, sino a que la gente no se lesione, porque desgraciadamente tengo que ver muchas lesiones en consulta en cuanto a tendones, músculos, y la nutrición, la suplementación cumple un papel crucial para todo esto. Así que chicos y chicas, un placer, buenas noches y ya nos veremos en cualquier otra conferencia, claro que sí. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.